¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Plató Abierto. Seguro que se han dado cuenta, no soy María Díaz. Hay una razón clarísima, nuestra compañera está convaleciente, tiene unos problemillas, nada grave, así que hoy no ha podido estar con nosotros. Le deseamos desde aquí una pronta recuperación. Un saludo, María, si nos estás viendo, que seguro que sí. Pero show must go on, que diríamos, el espectáculo debe continuar, el programa Plató Abierto debe continuar, así que como todos los martes, nos acompañan desde Ocampo Abogados, en este caso, José Ocampo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, novedad para ti también, ¿no? Enfrentarte a mí, en vez de a María. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, con vosotros hablamos siempre de estas cuestiones relacionadas un poco con la economía, ¿no? Con estas cosas que, nos afectan a todos diariamente y que nos resolvéis las dudas. Hoy vamos a hablar de los préstamos, los préstamos en consumo, este dinero que pedimos para poder hacer frente, pues, a lo típico, a tapar un agujero o a alguno a irse de vacaciones, no lo sé, ¿no? Entonces, lo primero es que nos digas exactamente qué son esos préstamos, qué tipo de producto es. Los préstamos, podemos, dentro de la categoría préstamo, podemos dividirlos en dos, en créditos y préstamos, ¿no? La diferencia entre el crédito y el préstamo está que el préstamo, el banco nos da todo el dinero desde el principio y nosotros tenemos que reponerlo en unos periodos que nos marca, que son los periodos de amortización, ¿no? Hasta su vencimiento. En el crédito, que muchas veces hablamos indistintamente de crédito y de préstamo, pues el crédito, en sentido estricto, el banco nos da una cantidad de la cual podemos disponer, imagínate 200.000 euros o 20.000 euros, y nosotros disponemos de esa cantidad según necesidades. Lo utilizamos como una cuenta corriente, por así decirlo, y en la cual pagamos al banco cuando estamos debiendo, cuando hemos quitado de ese crédito dinero, mientras que podemos tener a su vez un saldo positivo que incluso puede ser remunerado por el banco. Esa es la diferencia. En sentido amplio se intercalan las dos denominaciones, crédito y préstamo, pero en sentido estricto esas son la diferencia que hay entre las dos. Bueno, en ambos casos y sobre todo en el préstamo, que es lo que nos atañe hoy, lo importante, entiendo, es el tipo de interés, es decir, a cómo vamos a devolver ese dinero que hemos pedido. La pregunta que nos hacemos todos, sobre todo uno piensa a lo mejor en una hipoteca, es ¿tipo fijo o tipo variable? ¿En qué debemos fijarnos y qué es lo más interesante para el consumidor? Bien, evidentemente lo más interesante es el tipo de interés, como dices, porque el tipo de interés es lo que vamos a pagar por ese préstamo, por ese crédito, ¿no? ¿Tipo de interés fijo o tipo de interés variable? Bueno, eso depende de las expectativas que nosotros tengamos económicas, de cómo va a transcurrir la economía. Imaginémonos un préstamo hipotecario a 30 años. Hoy, por ejemplo, los préstamos tienen el índice de referencia, normalmente el Euribor, muy bajo, incluso está hoy en negativo, y por lo tanto, si tenemos un préstamo a tipo de interés fijo, pues vamos a tener, porque el mercado del dinero está barato, vamos a tener un tipo de interés fijo barato. Normalmente se pueden conseguir hoy en el mercado a un 2%. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, si tenemos la hipoteca por 30 años, ¿cuántas veces creemos que si lo tuviéramos a variable pagaríamos más de un 2%? ¿O cuántas veces creemos que no? Si creemos o apostamos a que el tipo de interés subirá de ese fijo que nos dan, evidentemente nos interesaría un fijo, o si somos más conservadores. Si queremos, por contra, que lo que pagamos esté en armonía a lo que está saliendo el precio en el mercado, pues deberíamos inclinarnos por un interés variable. Cuando el tipo de interés del mercado está bajo, pues a lo mejor interesa más el fijo. Evidentemente, cuando el tipo de interés está, digamos, demasiado alto y se ve que la política económica del Banco Europeo tiende a controlar ese tipo de interés, nos interesa más un tipo de interés variable, pero es un poco especulación. Ya sabes que en economía todo se explica a posteriori, ¿no? Nadie tiene la bolita. De hecho, a día de hoy se firman todavía más, hablando de hipotecas con tipo variable, pero el tipo fijo se está incrementando cada vez más, muchísimo. Se está incrementando por esa razón que hablamos, porque hoy el interés, lo que vale el precio del dinero, el Euribor, que es el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí, está
en negativo. Oye, ahora en el mes de agosto, si no me equivoco, está al menos 0,15%, al menos 0,49 me parece, 149, perdón. Si ahí le añadimos un diferencial, que después hablaremos, si quieres, de esto que es el diferencial, si ahí le añadimos un diferencial de más, por ejemplo, 6, pues nos saldrá que solo estamos pagando un 0,45 de interés, mientras que a tipo fijo, hoy hay bancos que lo están dando, por ejemplo, a un 2%. Dices, vale, estoy el 0,45 frente al 2%, evidentemente estoy pagando más en el fijo, pero ¿qué va a ocurrir dentro de 6 o 7 años? Con el variable no sé lo que va a ocurrir, con el fijo sí, siempre voy a pagar el 2. Por lo tanto, hoy sí, como dices tú, hay gente que se está inclinando más que otras veces por el fijo. ¿Y qué es el tipo de referencia? El tipo de referencia, bueno, el tipo de referencia tiene relación con el interés variable. El interés variable se forma por un tipo de referencia más un diferencial. El tipo de referencia es un índice de mercado que puede ser, o el más corriente es el Euribor. El Euribor es la media a la que se prestan el dinero los bancos entre sí, ¿vale? Por otro lado tenemos otro tipo de referencia que te sonará, que es el IRPH, que es un índice de referencia que es la media a la que los bancos prestan el dinero, pero no entre sí, sino al particular. Con lo cual, si el banco está prestando al particular con el Euribor más un diferencial, pongamos Euribor un 1% más un diferencial de 0,75, lo está prestando al 0,75, el IRPH va a partir del 1,75. Es decir, el IRPH es un índice de referencia que siempre está por encima del Euribor, tranquilamente un punto por encima del Euribor. La pregunta es, ¿qué es el referencial exactamente entonces? El referencial es el Euribor o el IRPH, es decir, un índice de mercado que se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado, se publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado, y que los más corrientes, aparte de otros internacionales, como puede ser el LIBOR o tal, es el Euribor, que es al que se prestan los bancos el dinero entre sí, o el IRPH, que es la media a la que prestan los bancos a los particulares en préstamos a más de 3 años. Ese diferencial, con ese diferencial, juegan mucho los bancos a la hora de ofrecer productos, ¿no? Con esas bonificaciones, ese diferencial bonificado que te dicen, yo te contrato una hipoteca al 3%, Euribor más 3, pero te lo podemos bonificar si usted me contrata, ¿no? Por ejemplo, eso es el diferencial bonificado, ¿verdad? Es el diferencial bonificado, es decir, el diferencial, el tipo de interés, a tipo de interés variable estamos hablando siempre, porque el fijo nos dicen el 2, el 3 y es para siempre. Perdona. Ah, mira, nos llaman ahí. Mira qué fallo. Bueno, no pasa nada, eso son las cosas del directo, ¿eh? Para eso está el directo. Sí. Eso es lo que demuestra que son ahora mismo las 3 menos 22 minutos, que estamos en directo, porque nos ha sonado el teléfono. Perdona tú y perdonas a los espectadores. Efectivamente, el tipo de interés puede estar bonificado cuando es variable, pero ojo, esto puede ser una trampa, ¿vale? Y lo que tenemos que prestar atención es cómo es el tipo de interés sin bonificar. Porque el banco nos dice, vale, te doy el Euribor más 0,5 siempre y cuando me contrates una serie de productos. Por ejemplo, el seguro de vida, el seguro de hogar, un plan de pensiones. Entonces lo que tenemos que ver es, mira, si yo contratase este seguro de vida y este seguro de hogar aparte, fuera del banco, ¿me compensaría la rebaja que tengo, la bonificación que tengo en el tipo de diferencial? Entonces, lo que tengo que ver es el diferencial sin la bonificación. Vale, ¿y qué pasa con las comisiones entonces? Porque claro, las comisiones es otra de las cosas que no solemos ver a priori, pero que al final están en el montante final, obviamente. Bien, las comisiones es un tema también muy importante junto al tipo de interés que hay que ver. La primera comisión a la que tenemos que prestar atención es a la comisión de apertura. También se puede llamar de muchas formas, depende del préstamo y de la entidad bancaria. Comisión de apertura, también tienen algunas que ponen una comisión de estudio. Tenemos que sumar todas esas comisiones que se pagan
de una sola vez al principio en el momento de formalizar. Hoy hay muchas entidades bancarias que no están cobrando comisiones por la apertura, por la concesión del crédito, y es un tema que debemos negociar y que debemos poner especial atención, además de otras comisiones como podrían ser la comisión de amortización, que si quieres hablamos de ella. Sí. Vale, pues la comisión de amortización es la comisión que pagamos por adelantar al plazo el pago del préstamo. Es decir, si tenemos una hipoteca a 30 años, pues acabar de pagarla mucho antes, por ejemplo, en 15. En 15, o sencillamente nos ha tocado una primitiva pequeñita. O cancelarla. Y la cancelamos, o decimos, bueno, el resto lo utilizo en otras cosas, cambio de coche, me doy un viaje y voy a amortizar 3.000 euros, una amortización parcial, es decir, me quedan 100.000 euros todavía por pagar, pero adelanto 3.000 euros. Bien, por eso los bancos pueden cobrar una comisión, ¿vale? Que tranquilamente puede ser el 0,5%. Bien, o incluso algunos más si nos despistamos. Debemos pelear porque no nos cobren esa comisión, porque sí es un tema que si lo negociamos normalmente los bancos nos atienden. ¿Qué pasa con el notario? Cuando hablamos de eso de pelear, ¿qué pasa con el notario? ¿Qué pasa con el registro, con los impuestos? ¿Eso tenemos que correr siempre? Bueno, corre siempre de nuestra parte, porque es lo que se escucha muchas veces, ¿no? Y todo ese tipo de gastos, a priori como menores, siempre parece que corren del lado del firmante, ¿no? Del que va a contratar un producto. ¿Esto siempre es así? ¿Tiene que ser así? Bueno, no tiene que ser así. De hecho, el que los préstamos tengan una cláusula que diga todos los gastos que sean como consecuencia del otorgamiento de esta escritura, incluyendo notariales, registrales e impuestos, son por cuenta del prestatario, esa cláusula así generalista ha sido declarada abusiva en los contratos con los consumidores por parte del Tribunal Supremo y por la jurisprudencia de audiencias y de tribunales de primera instancia. El tema es, ¿qué pasa al ser declarado abusivo? Porque mucha gente, y se han visto demandas así, es, mire, como esto ha dicho el Tribunal Supremo que es abusivo, la consecuencia que se deriva es que el banco me lo tiene que devolver a mí. No, eso no es correcto, ese razonamiento no es correcto. Lo hablamos en otras sesiones, en otros días, la consecuencia de que una cláusula sea declarada abusiva es que es expulsada del contrato, es decir, no existe. Pero que no exista no quiere decir que por contra la tenga que pagar el banco. Que no exista quiere decir que tenemos que ir a ver qué dice nuestra legislación sobre quién paga esas cláusulas. ¿Y qué dice nuestra legislación? Bueno, nuestra legislación dice que el notario lo paga aquel que ha solicitado los servicios del notario. Normalmente va a ser el banco quien ha elegido el notario, por lo tanto, normalmente si demostramos que el banco ha sido quien ha elegido el notario, los gastos del notario los va a pagar el banco. En el registro de la propiedad, lo que dice la normativa es que debe pagar los gastos del registrador aquel que ha sido beneficiado por la inscripción. Como lo que estamos escribiendo es una hipoteca, quien está beneficiado por la inscripción es el banco, ¿vale? Esto parece, lo del registro parece que es lo más claro. Y lo más polémico, al menos en este momento, es quién paga los impuestos, en este caso de actos jurídicos documentados. En este momento en España los tribunales están divididos, algunos dicen que debe pagarlos o debe devolver el banco al prestatario y otros dicen que no, que ese impuesto es siempre del prestatario. Por ejemplo, nuestra Audiencia Provincial de Pontevedra que dice que ese impuesto lo debe pagar el prestatario. Veremos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Bueno, esperemos a lo que dice el Tribunal Supremo y desde luego una recomendación aquí, toda aquella persona que vaya a contratar un préstamo y sobre todo si es un préstamo hipotecario a 30 años o 40 años, que es una barbaridad de dinero, lo que se tiene que pedir uno, claro, obviamente, es que se lean la letra pequeña y sobre todo que consulte con profesionales, con abogados, para que no le den menos de lo que tienen que darle ni le quieran cobrar más de lo que le tengan que cobrar. José Ocampo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos la próxima semana o dentro de 15 días que le toca para seguir hablando de estas cosas. Esperemos que me acuerde de apagar el teléfono. Muchísimas gracias. Y ahora a ustedes les vamos a dejar con música, con una banda tributo, ahora que están tan de moda, en este caso de Led Zeppelin. La banda tributo es Hora Lola y actúan este viernes en la sala Master Club.
make you sweat, can make you groove. Volvemos después de esta recomendación para el viernes por la noche. Obviamente Led Zeppelin va a ser difícil verlos en la realidad, de nuevo a ellos juntos, pero por lo menos, oye, si nos gusta o les gusta esa música, ya saben que se pueden acercar hasta la sala Master Club para ver una banda tributo. Bueno, Marcos, nuestro veterinario de referencia, ¿qué tal? Marcos Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la dilatación, torsión del estómago, sobre todo entiendo que de los perros, bueno, supongo que ocurrirá en muchos tipos de animales, este tipo de mal o de enfermedad, no lo sé, que es más común, en todo caso, de lo que uno se pudiera pensar, ¿no? Es una patología que afecta sobre todo a razas grandes de perros, ¿vale? Es poco común verlo en razas medianas o pequeñas. De hecho, la mayoría son razas, luego veremos alguna foto, de animales más o menos grandes, ¿no? Es una de las urgencias por excelencia, o sea, es una urgencia que si no se atiende pronto, pues acaba con un desenlace fatal. Y de hecho muchas veces hay propietarios que vienen porque piensan que su perro fue, pues a lo mejor envenenado o tuvo algún otro problema y se murió de una dilatación torsión no atendida de forma inmediata, porque es una de las cosas que hay que atender muy muy rápido. ¿Por qué se produce? Se produce, bueno, como muchas cosas en medicina decimos que tiene muchas causas, ¿no? Posibles, y de hecho no se sabe una causa cierta de por qué aparece esto, pero se asocia a, como decíamos, animales de talla grande, el pastor alemán, el dogo alemán, y a animales de pecho profundo, o sea, un tema anatómico. Y luego muchas veces sabemos que son animales que han comido una gran cantidad de alimento justo antes de tener la dilatación de estómago y que a lo mejor hacen ejercicio después de haber comido. Son cosas que siempre pueden favorecer este problema. Vamos a pedir que nos ponga alguna de las imágenes que nos has pasado para poder ilustrar un poco en qué consiste este mal. Y nos las puedes explicar, ahí lo vemos, por ejemplo. Esto es un poco un esquema que intenta explicar qué le pasa al estómago. El estómago empieza a dilatarse y muchas veces, que es la urgencia que se desencadena, es que rota sobre sí mismo, se gira el estómago. ¿Qué pasa? Que el aporte de sangre al estómago queda interrumpido y si esto no se soluciona de forma muy muy rápida, se necrosa, ¿no? Se muere la pared del estómago, con lo cual luego ya el pronóstico es fatal para el animal. En unas horas pasamos de tener un animal que está pues perfecto a tener un animal que se nos está muriendo. Y por eso hay que incidir mucho en el diagnóstico precoz, darte cuenta de que a tu perro le está pasando algo, ¿no? Claro, esto dicho así, me parece muy bien. El tema es, ¿cómo me doy yo cuenta? ¿Cómo detecto yo que mi perro tiene una dilatación, torsión del estómago? ¿Cómo? Porque de repente tu perro está muy incómodo, tu perro está intentando vomitar o vomita. Muchas veces el dueño te dice, te llama por teléfono y esto es una urgencia típica y te dice, es que mi perro de repente está como intentando vomitar y no es capaz, o vomita un poquito de espuma y está continuamente intentando vomitar y está muy incómodo. Muchas veces si te fijas en la barriga del perro vas a notar que ya tiene como la barriga muy hinchada, ¿no? Como dilatado el estómago, y eso es el estómago, que es como un globo, está lleno de gas por la fermentación que se produce ahí dentro. Entonces, si esto le pasa a un perro, y de hecho nos acaba de pasar hace 3 días con una clienta, si no lo atiendes en ese momento, a lo mejor la mañana siguiente ya no llegamos a tiempo, ¿no?, de solucionarlo. ¿Cómo podemos prevenirlo entonces? Cuando tenemos una raza grande, como un dogo alemán, que antes veíamos creo que también alguna foto de ellos, o como un pastor alemán, o como un mastín, siempre decimos, no le des de comer una vez al día, que esto es una costumbre que tenemos muchos, ¿no? El perro come una vez al día, pues no es verdad. Estos perros deben de comer menos cantidad, más veces al día. No darle de beber cuando come, que no beba mucho, puede beber algo, pero que no, típico perro que come y luego bebe compulsivamente, esto puede favorecer el problema del estómago. Y que no haga ejercicio después de comer, que haga vida tranquila, pues que eche una siesta como hacemos nosotros, ¿no? Porque eso puede favorecer el que el estómago empiece a dilatar y torsione, ¿no? Y luego incluso perros, se hace mucho en dogos alemanes, por ejemplo, que se le hace como una cirugía preventiva para que esto no le pase. Se le fija el estómago a la pared costal para que ese estómago esté por lo menos anclado a un punto y no pueda rotar sobre sí mismo, que es lo que lleva a la muerte del tejido del estómago. Dices que la cuestión del tiempo es vital para poder sanarlo. ¿Cuál es el tratamiento y un poquito qué ratios tenemos de curación? ¿Hasta qué punto esto puede ser un mal de verdad para el animal o un mal benigno, entre comillas? Esto es, si se produce la torsión de estómago, es una urgencia vital. O sea, es una de esas urgencias que si no se atienden el perro se morirá en unas horas, ¿no? Entonces, lo importante es detectarlo, que nos demos cuenta, acudir a un centro de urgencias o a una clínica veterinaria donde se va primero a estabilizar al perro, porque estos perros vienen en shock, vienen con un shock circulatorio, hay que ponerles muchísimos fluidos, tratarles el dolor y programar ya hacer la cirugía de forma casi inmediata, ¿no? Hay que muchas veces descomprimir el estómago porque está tan dilatado
que hay que vaciarlo con una especie de trocar para quitarle el gas y luego ya pasar a quirófano y solucionarlo quirúrgicamente, porque la solución es quirúrgica. ¿Se puede dar el caso de que un mismo animal repita esta misma enfermedad con el tiempo? Sí, y de hecho siempre avisamos a los perros que pasan por este problema que aunque le fijemos el estómago a la pared del tórax y el estómago ya no va a rotar, sí puede dilatar. Y de hecho hay animales que tienen dilataciones de forma más o menos recurrente. Yo de que me acuerdo ahora de los últimos que hemos hecho, pues mira, de los últimos 5, 4 eran pastores alemanes. O sea que ya es una raza con bastante predisposición. Y de ellos solo 1 ha repetido dilatación después. El resto llevan una vida más o menos normal, con unos cuidados, con una dieta o con algún protector de estómago, pero con una vida normal. Bueno, si alguien nos está viendo y le ha pasado esto o tiene alguna duda respecto de esta enfermedad, de la dilatación-torsión, pueden llamarnos, nos quedan 5 minutitos, 986-900-924, que tenemos aquí a Marcos Fernández para que él le responda. En todo caso, decimos, esto afecta sobre todo a razas grandes de perros, pero ¿a qué porcentaje? Decías, hace 3 días tuvimos un caso, ¿es muy habitual? ¿Son muchos los canes, los perros que se presentan? No son muchos, por suerte, porque esto supone movilizar a todo el equipo veterinario para atenderlos. Este domingo fue a las 12 de la noche, ¿no? Y esto es un problema que nos lleva varias horas solucionarlo. Pero se habla de razas, por ejemplo, como el dogo alemán, que no es una raza tampoco muy común, pero es una raza que vemos de vez en cuando, de hasta un más o menos 30% de los perros afectados por este problema. Y hay razas, el fila brasileiro es otra raza muy grande y tampoco es muy común, donde muchísimos de estos perros se mueren si no se atienden a tiempo de una dilatación-torsión de estómago. ¿Estamos preparados las personas cuando tenemos un animal doméstico para todas estas urgencias? Es decir, uno compra o le regalan un perro y de repente surge este problema. Pero claro, dice, ¿cómo prevenirlo? Es que no sabía cómo prevenirlo. Claro, por eso es importante en las primeras visitas, cuando tú tienes, normalmente lo coges de pequeñito, ¿no? Un cachorro, pues en esas primeras consultas con tu veterinario de cabecera, pues surgen estos temas y se explica, oye, pues en esta raza, hablamos de una raza grande, pues ten cuidado con las pautas de alimentación, con las pautas de ejercicio, intenta reducir estos problemas, dale una comida que sea fácilmente digestible para evitar este tipo de problemas. A veces se desencadena dilatación-torsión cuando tenemos un perro que está habituado a comer pues su pienso típico y de repente un día se da un atracón porque tenemos sobras de comida y se come un montón de comida. Pues eso es lo que hay que intentar evitar. Que a veces puede haber extras y premios, pero que sean controlados, siempre con precaución. Y sobre todo ese consejo que nos has dado de, no sé si son 5 veces o no, pero repartir la comida, ¿cuántas veces sería lo ideal realmente, repartir la comida para un animal, para un perro? Para estos perros siempre decimos que la cantidad total diaria que vamos a darle, la cantidad total de pienso que le toca, repartirlo en 2 o 3 veces al día, ¿vale? Y no asociarlo justo a que beba mucha agua en ese momento tampoco, que esté un poco separado. ¿Y por qué no se da en estos casos en animales pequeñitos, en perros pequeñitos? Porque también podrían ensanchar, podría pasarle lo mismo, y de hecho pocas veces hemos atendido a algún perro pequeño, yo no me recuerdo, pero medianos alguna vez nos ha tocado, ¿vale? Pero normalmente es por tema anatómico, cómo es el tórax de estos perros, cómo está colocado anatómicamente el estómago, y se da sobre todo en perros de pecho bastante profundo, no en perros con el pecho en tonel, sino en perros con el pecho profundo, como por ejemplo un pastor alemán, un setter irlandés, ese tipo de perros que tienen el pecho como muy afilado, ¿no? Bueno, nos queda nada, 1 minutito y medio. Me gustaría una última pregunta, no tiene nada que ver con este asunto, nos la envía Patricia a través del email, nos pregunta cómo puede desparasitar externamente a un gatito recién recogido en la calle y pregunta si se le puede poner una pipeta. Una pipeta dependerá de la edad del gatito, que si está recién recogido, me imagino que será un cachorrito. La mayoría de las pipetas tienen recomendación de uso a partir de las 6, 8 semanas, alguna incluso 12. Entonces depende si el gato tiene más de 2 meses o no, podrá poner una pipeta o no. Normalmente se usa más algún spray que se utiliza en gatitos pequeñitos, desde la primera semana de vida se pueden aplicar. En cualquier clínica veterinaria hay este tipo de productos. Pero ojo eso con las pipetas, porque algunas tienen incluso también peso mínimo recomendado, ¿no? Si el gatito pesa menos de 1 kilo, hay muchas pipetas que no se deben de utilizar por la concentración del producto. Bueno, pues queda resuelta esta pregunta para Patricia. En todo caso, ante la duda, siempre acudir al veterinario para que nos resuelva estas cuestiones y otras muchas que pueden surgirnos. Siempre estamos ahí para eso. Con el tema de los animales domésticos. Marcos Fernández, muchísimas gracias por tu presencia y te esperamos la próxima semana aquí también para seguir hablando del mundo animal, del mundo de las mascotas. Muchísimas gracias. Perfecto, hasta la semana. A ustedes también, muchísimas gracias por una edición más aquí de Plato Abierto. Mañana miércoles, esperemos ya con María Díaz. Hasta entonces, sean felices.